Bueno, pues ahora damos paso a Clara Torrellas. Clara Torrellas es psicóloga sanitaria con especialidad en salud y gestión de proyectos. Tiene más de 10 años de experiencia en la evaluación e intervención de personas con discapacidad, personas mayores y personas con problemas de salud mental u otras aficiones psicológicas, desde la perspectiva psicológica, neuropsicológica, pedagógica y sociocomunitaria. Además, ha trabajado como profesora asociada en la Universidad de Valladolid, impartiendo asignaturas ligadas a la atención a la diversidad de personas con necesidades especiales. Presenta amplia experiencia investigadora con más de 24 publicaciones científicas, 5 comunicaciones en congresos y ha sido editora asociada en el desarrollo de revistas y libros de divulgación científica en el ámbito de las ciencias de la salud. Actualmente es directora técnica de la Federación de Autismo de Castilla y León, dirigiendo, entre otros proyectos, algunos ligados a la promoción de la accesibilidad cognitiva y la autonomía personal en el colectivo del autismo. Además, es miembro de numerosas comisiones científicas del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y de la Confederación de Autismo de España. Tiene numerosas publicaciones, todas en el ámbito sociosanitario, proyectos de caracterización, por ejemplo, de genoma de patrones cartográficos en el diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso central y un largo etcétera. Tengo que darle las gracias porque ella fue una de las personas que hizo la guía para personas con problemas cognitivos de aquí del Bosque, y te doy paso. Muchísimas gracias, Clara. ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y todas. Quiero empezar, como no, agradeciendo a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León este congreso y brindarnos pues, la oportunidad de hablar de un problema que pasa generalmente desapercibido, pero no es un problema menor, es un problema pues, que para la sociedad es muy importante, puesto que hay muchas personas que no pueden participar en la sociedad porque construimos entornos que no comprenden, que no están diseñados para ellos, y, por tanto, pues estamos generando o estamos participando en situaciones de discriminación o de falta de igualdad de oportunidades. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Béjar, a la Fundación Mata de Busaco, por participar en actuaciones de protección y puesta en valor de jardines históricos que sí tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva, como ha comentado mi compañera Sara, pues gracias a un proyecto como este, ¿no? Como el proyecto Hardculture, que fue promovido por la Junta de Castilla y León, por supuesto. Además, bueno, agradecer a SERCAM también el poder haber participado en la organización de este congreso. Y, bueno, finalmente, pues agradecer a todas las personas que estéis aquí presentes, que vais a compartir estos minutos conmigo, pues para poder reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre este tema tan importante para las personas con discapacidad y para las personas con autismo, que es el colectivo al que yo represento en particular, así como, bueno, a todos aquellos que nos vais a seguir a través de Internet. Así que, bueno, voy a empezar centrando el contenido de esta presentación y me gustaría enmarcarlo pues, en el ámbito en el que está centrado este congreso, que son los jardines históricos. Se pasa de aquí esto, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, pues el Comité Internacional de Jardines Históricos, ICOMOS, del cual creo que hay algún representante hoy aquí, tenemos la suerte de contar con él, en la Carta de Florencia de 1982, pues determinó que un jardín histórico tenía una composición arquitectónica y vegetal de tan gran valor artístico y cultural que lo convertían en un monumento. Y, por tanto, como monumento, esto tenía pues, un interés público para toda la ciudadanía. Y, como veis en la presentación, toda está puesta en mayúsculas porque surge la paradoja de que no todas las personas partimos de las mismas condiciones pues, para disfrutar y para enriquecernos con estas extraordinarias experiencias que se pueden generar en estos entornos tan especiales, ¿no? Como habéis venido comentando pues, en las ponencias de ayer y que seguramente me sucederán. Existen personas, como decía, que encuentran barreras para comprender y participar en determinados entornos y esto genera obstáculos para acceder con autonomía, con comodidad y con seguridad a las experiencias que se pueden generar en ellos. Y un ejemplo de ello pues son lo que comentaba, las personas con discapacidad intelectual, las personas con trastorno del espectro autista. Pero esto no es patrimonio exclusivo de las personas con discapacidad. Existen otros colectivos que también pueden presentar algunas barreras similares. Serían personas mayores, personas con bajo nivel de alfabetización, personas que no dominan el idioma, incluso personas que a priori pues, no cuentan o no contamos con dificultades a nivel cognitivo,
pero que podemos, pues, por algún factor situacional, como puede ser el estrés, pues, tener unos problemas para desenvolvernos en el entorno. De hecho, todos nos encontramos en algún momento con alguna barrera cognitiva cuando nos enfrentamos a algún contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha tenido algún problema para encontrar una consulta médica cuando ha ido a un hospital? ¿Quién no ha llegado a un gimnasio y no sabía bien cómo se abría una taquilla? Todo esto, pues, nos genera, pues, una anécdota a nivel cotidiano a las personas que en principio no tenemos una discapacidad cognitiva, pero si ya la hay de base, realmente tenemos un inconveniente serio para poder fomentar esta autonomía y tener una igualdad de oportunidades. Por tanto, debemos anticiparnos a ello. Debemos anticiparnos a situaciones de discriminación en el diseño, pues, de entornos en general y en lo que está centrado este congreso, en la conservación y promoción de jardines históricos en particular. ¿Cómo vamos a evitar estas situaciones de discriminación? Pues incorporando principios de accesibilidad universal. Ya lo comentaba mi compañera anterior, ella llegó a esos jardines y sí que vio, siendo un menor, que había problemas para acceder a ellos, ¿no? Pues debemos tratar de implementar ajustes razonables y necesarios que, por un lado, nos permitan eliminar barreras y, por otro, pues provocar cambios en la actitud, porque la discapacidad no está exclusivamente ligada a factores internos de una persona. Muchas veces tiene que ver también pues con factores del entorno, factores de la actitud de la sociedad que añaden problemas, ¿no? y que impiden que los entornos donde participamos pues sean amigables, que estén construidos o que estén adaptados pues, para ser comprensibles para todos y con ello pues, logremos realmente pues, participar de servicios públicos pues, que sean de calidad para toda la ciudadanía. Bien. Voy a ir centrando algunos de los conceptos que voy a hablar en esta ponencia. Voy a partir de conceptos básicos que probablemente en la audiencia que tenemos hoy aquí probablemente los conozcáis, pero me parece que es un buen marco pues, para poder empezar a detallar algunas cositas más concretas. Entonces, partiríamos de esta accesibilidad universal, que como vemos en la presentación, pues sería esa cualidad de los entornos que ayuda a todas las personas a que los comprendan, los utilicen, participen y disfruten de ellos con autonomía y comodidad, independientemente de sus características. Esto es muy importante. El objetivo de la accesibilidad universal sería evitar y superar barreras para generar igualdad de oportunidades. Pero no estamos hablando solo de barreras arquitectónicas, estamos hablando de un término más amplio y tenemos que considerar factores tanto a nivel sensitivo, tanto a nivel cognitivo, a nivel comunicativo, a nivel cultural, ¿vale? Sí es cierto que el tema arquitectónico urbanístico siempre ha generado una mayor atracción, pero tenemos que avanzar y dar un paso más y considerar pues, muchas más barreras como las que comentaba. Por tanto, para considerar realmente que estamos hablando de accesibilidad universal, tenemos que considerar tres subtipos, como vemos ahí en la presentación. Tenemos una accesibilidad física, una accesibilidad sensorial y una accesibilidad cognitiva. Solo los entornos, los contextos, los recursos que incluyan medidas en estas tres líneas podemos considerar que son universales para todas las personas. Un poco por centrar en cada uno de los subtipos, me gustaría empezar hablando de la accesibilidad física, que como veis ahí nos pone que sería pues todas aquellas medidas que facilitan la movilidad para personas con movilidad reducida. Estamos hablando de personas en silla de ruedas, de personas mayores, de personas que van con muletas o incluso de cualquier persona que lleve una carga pesada y tenga problemas para moverse, ¿no? Para desplazarse en el entorno. Por tanto, esta accesibilidad física estaría relacionado con la inexistencia de barreras que permitan que nos movamos de forma segura y autónoma, pero no solo a nivel arquitectónico, como decía antes, ¿no? Estamos hablando también de todas aquellas medidas englobadas a nivel urbanístico y a nivel de transporte. ¿Qué sería una medida de este tipo, ¿no? que es típica y que todos probablemente estemos pensando? Pues el sustituir las escaleras por rampas o el poner ascensores cuando los edificios tienen más de 2 plantas, ¿no? Una planta. Esta sería la accesibilidad prototipo. Seguimos avanzando y nos encontramos con la accesibilidad sensorial. En este caso, estaríamos hablando de la superación de barreras de orden sensorial y principalmente nos centraríamos en las de corte auditivo y visual. ¿Por qué? Porque son los dos sentidos con los que interactuamos prioritariamente en el entorno, ¿no? Un entorno que es accesible de forma sensorial
es aquel que permite pues, a esas personas con diferentes necesidades de visión y audición poder participar de forma autónoma, ¿no? Que era un poco lo que decíamos. Un ejemplo de esto sería pues, esos sonidos que aparecen en los semáforos, por ejemplo. Y avanzaríamos más, y es donde nos vamos a centrar en esta ponencia, aunque voy a dar algún concepto general también antes, simplemente aquí lo voy a introducir, en la accesibilidad cognitiva. Esta es una medida, un subtipo que es más reciente porque es menos visible. Estamos hablando de todas aquellas medidas que facilitan el entendimiento de aquello con lo que interactuamos. Se trata pues, de establecer ajustes para todas esas personas con esas capacidades diferentes, capacidades a nivel cognitivo, pero que, como decía antes, van a facilitar un poco la interacción de toda la sociedad. Hablamos de textos en lectura fácil, hablamos de lenguaje claro, hablamos de pictogramas y bueno, luego tendré la ocasión de comentaros un poquito más en detalle esa guía que creamos en el marco de este proyecto HeartCulture. Bien, pues visto un poco el marco general de lo que es la accesibilidad universal, me gustaría seguir avanzando hablando de cómo podemos garantizar esta accesibilidad universal, estos subtipos, y para ello me voy a referir a una norma, la norma 170.001 DALCO, que bueno, fue promulgada por la Asociación Española de Normalización, que es una asociación sin ánimo de lucro, pero que sí está reconocida legalmente pues, para hacer este tipo de aportaciones normativas. Esta norma marca que hay 4 requisitos, ¿vale?, para fomentar la accesibilidad universal, que los tenemos ahí expuestos y que voy a detallar. El primero sería asegurar una comodidad y una deambulación cómoda y autónoma, es decir, un desplazamiento de un lugar a otro pues, para todas las personas, un poco en la línea de lo que estamos hablando. Esta norma trata de regular cómo deben ser los espacios de maniobra, los pavimentos, la iluminación, las zonas de circulación, los cambios de plano, hablamos de las escaleras, los ascensores, las rampas, en esta norma estarían detallados, ¿vale?, cómo deben de estar para facilitar la accesibilidad universal. Además, nos dice que tenemos que permitir esa fácil aprehensión, y por aprehensión pues, nos estamos refiriendo al alcance, al accionamiento y al agarre de elementos, ¿no?, susceptibles de manipulación. Y aquí en la norma pues, se regulan los alcances, todos los mecanismos que necesitamos tomar, ¿no?, del entorno para poder interactuar con él, elementos de accionamiento, los picaportes, los grifos, los agarres, las asas, las barras de apoyo, etcétera. Y bueno, pues todos aquellos elementos que también transportamos, ¿no?, como pueden ser los carros o las cestas, ¿no? Todo esto también debe estar regulado para permitir esta accesibilidad universal. Además, nos habla de que tenemos que garantizar la localización de la persona y facilitar su orientación. Por tanto, tenemos que tener, y está regulado así en la norma, algunos ajustes en ámbito de iluminación, de señalización, incluso de personas de apoyo, que también más tarde, puesto que es un ámbito de la accesibilidad cognitiva, tendré oportunidad de detallaros. Y finalmente, también nos habla de que tenemos que eliminar las barreras en el ámbito de la comunicación para promover pues, una información comprensible para todos. Y aquí nos centra en dos, nos lo divide los ajustes en 2 ramas, que sería toda la comunicación interactiva, la que depende de otras personas, de que haya una persona de apoyo o una atención al cliente o el usuario, podemos decir, o aquellos dispositivos pues, que implican eso, la interacción, ¿no?, las pantallas táctiles y demás elementos tecnológicos actuales. Y luego pues, la comunicación no interactiva, que ya está más ligada pues, a los paneles y a los elementos de señalización. Bien, esto es la norma. Para poderla poner en marcha y poder cumplir estos ajustes, recientemente ha surgido una estrategia que se llama Diseño para Todos o Diseño Universal, que permite la ampliación de estos criterios para garantizar la accesibilidad universal. Y lo que nos dice es que para qué vamos a tener que adaptar entornos siempre y cuando sea posible que ya estés construidos, sino vamos a anticiparnos y vamos a tratar de diseñar contextos que desde el principio pues, ya eliminen o minimicen estas barreras y puedan ser accesibles para todas las personas. Por tanto, plantea una serie de principios que los tenemos aquí, los voy a ir nombrando, ¿vale? Como serían los siguientes. Se necesita que el contexto, el recurso que estemos construyendo sea universal y equitativo, es decir, que sea útil para cualquier persona y que tenga el mismo significado para todos. Será idéntico en la medida de que se pueda y si no, pues equivalente para todas las personas.
Necesitaremos construir recursos o contextos que sean también flexibles, que se adapten a las características y al ritmo que tenga la persona para procesar la información. Y además le vamos a intentar ofrecer en la medida de lo posible diferentes formas de usarlos. También trataremos de construir entornos y recursos que sean simples y que sean intuitivos, que sean fáciles de entender y que eviten complejidades innecesarias. Por ejemplo, muchas veces planteamos la información sin estar jerarquizada, que nos cuesta hacer categorías donde podamos un poco simplificar estos ámbitos, ¿no? O, por ejemplo, que podamos dar avisos durante, antes o después de cualquier actividad con la que vamos a plantear el entorno. Además, necesitaremos que la información sea perceptible, daremos información esencial, y esto es importante, ¿vale? Muchas veces nos enredamos dando toda la información y no llega al usuario final. Tendremos que ayudarle muchas veces en la construcción de estos entornos a seleccionar qué es lo importante y además que esté transmitido por diferentes vías, ¿no? Ya comentaba que había 3 tipos de accesibilidad, pues las vías y los canales también tienen que ser pues, visual, auditivo, gráfico. Más cositas. En la construcción de entornos y recursos tenemos que tener, cuando los diseñamos, en cuenta que tenemos que anticiparnos, minimizar el riesgo de error. Hay muchas veces que estos servicios, estos recursos, los van a utilizar personas que no vamos a poder controlar, que va a haber alguna acción involuntaria y, por lo tanto, tenemos que señalizar bien dónde están los peligros o cuál va a ser ese riesgo de error para evitar frustraciones. Bajo esfuerzo físico, los servicios, recursos, contextos deben garantizar que se empleen, que los podamos utilizar con la mínima fatiga. En la medida de lo posible, construiremos entornos donde las personas puedan estar en una posición natural del cuerpo, minimizaremos esas acciones repetitivas y esfuerzos físicos continuados. Y finalmente, pues tenemos que tener en cuenta también el tamaño y el espacio, pues para un poco lo que decía un poco la norma, ¿no? Que podamos aproximarnos, que podamos desplazarnos, que podamos manipular y no solo cualquier persona, sino los apoyos que vengan con esta persona, ¿no? Hablamos de apoyos técnicos, a veces necesitamos pues, sillas de ruedas, necesitamos comunicadores, a veces personales. A veces las personas vienen a los entornos y precisan de un cuidador, un asistente personal que les ayuden un poquito a poder comprender, ¿no? Lo que se hace ahí, puedan disfrutar de las experiencias en igualdad de oportunidades. Por tanto, circunscribiríamos el diseño de cualquier recurso a estos 7 principios y vamos más allá, porque esto nos quedaríamos solamente ampliada la norma, nos marca el diseño para todos una metodología, por supuesto. ¿Cómo debemos construir este tipo de entornos? Pues en 3 fases. Necesitaremos explorar las necesidades de todas las personas que vayan a utilizar en los entornos, pero los que también las puedan utilizar en un futuro, aunque en un inicio no esté planteado, y trataremos de buscar propuestas accesibles, ¿vale? A partir de ahí crearemos el diseño accesible y, fundamental, muy importante, tenemos que validar el resultado con las personas que realmente lo vayan a utilizar. Y, como vemos ahí, quiero resaltar e insistir mucho, en todas las fases es muy importante que participen las personas destinatarias, de alguna manera, ¿vale? Hay diferentes roles, tendremos que adaptarlo a la organización o el contexto o la utilidad que vayamos a construir, pero en función de la complejidad de la tarea, la implicación de las personas que consigamos o la profundidad de la información que queramos obtener, podemos pedir a esas personas destinatarias que participen bien siendo usuarios no informantes, es decir, no participan de forma activa, pero los observamos, ¿vale? Por ejemplo, hay niños pequeños en una guardería donde a lo mejor no nos pueden contar qué necesitan, pero sí podemos observar cómo interactúan, ¿no? Y a partir de ahí ir viendo qué necesidades y ajustes van a requerir. Pueden ser informantes, pueden compartir su experiencia y sus conocimientos sobre sus hábitos, sus preferencias, en entrevistas, en grupos de debate, donde no nos digan exactamente qué necesiten, pero sí podamos intuir un poco qué barreras o qué aspectos no tienen cubiertos y nos podamos anticipar a ello. Pueden ser evaluadores, podemos ir un pasito más y que ya tengan una perspectiva crítica y ya nos hablen de recursos que no funcionan, ¿vale? Y que ya nos estén realmente indicando dónde tenemos que poner el foco. O, ya en el nivel más complejo, pueden ser generadores de ideas, pueden ser partícipes de esas soluciones accesibles, incluso colaboradores con los equipos desarrolladores, ¿no? De la propuesta, que participen en la implementación y que participen en la construcción del entorno, del recurso.
Vale, pues visto un poco el marco general de la metodología, quería ir fase por fase dando alguna pincelada y me centraría en la primera, en esa exploración y en esa búsqueda de soluciones accesibles, y para ello, bueno, pues esta metodología nos plantea pues algunos recursos que ya nos facilitan pues para personas que o bien sí que estamos trabajando en este ámbito, personas que a lo mejor todavía no habéis tenido la oportunidad, pues ya tenemos incluso algunas fichas creadas que pueden ser de utilidad, ¿no?, a la hora de ponernos a planificar cómo queremos que sea nuestro entorno, nuestro recurso, etcétera. Vale, en primer lugar, tenemos que conocer tanto los recursos, los usuarios, como yo bien os decía, que pretendemos que los usen o que potencialmente los puedan usar en un futuro, el contexto en el que vamos a desarrollar nuestro recurso, nuestro entorno y las tendencias que tenemos de futuro. Para ello, pues nos podemos hacer algunas preguntas. Podemos preguntarnos, ¿quién realmente se va a beneficiar de esta accesibilidad universal? ¿Qué posicionamiento tienen el resto de organizaciones con las que voy a tener que hacer alguna alianza, voy a tener que establecer sinergias en el tema de la accesibilidad? ¿O cuál será la evolución de mis usuarios? Lo que os decía antes, ¿no? Si empiezo trabajando en una guardería y nuestros niños tienen algunas necesidades, van a evolucionar y probablemente tenga que ir contemplando otras. Por tanto, tenemos que iniciarnos en esta exploración con un marco general donde os invitamos a un poco a la reflexión. Disculpar. Vale, a partir de tener hecho este marco general, trataremos de definir una estrategia e identificar unas oportunidades de este nuevo espacio o este nuevo recurso, ¿no? Y ahí os planteaba, no sé si se puede ver, yo desde aquí lo veo un poquito mal, no sé si desde ahí se ve mejor, pues eso, hay fichas que podemos rellenar nosotros, que pueden rellenar nuestras alianzas, nuestros colaboradores, incluso los usuarios finales, como bien os decía, pues eso, viendo un poco qué nuevo recurso, a partir de estas respuestas iniciales, puedo crear, hablando pues de ese contexto, de esas necesidades o problemas que se resuelve, etcétera. A partir de ahí, cuando ya tenga visto que realmente necesito diseñar algo nuevo, necesito comprender, profundizar más en la experiencia de usuario y lo puedo hacer pues, un poco en esa línea más interactiva o más dinámica, pues haciendo, por ejemplo, estos mapas de la empatía, donde trato de ponerme en el lugar de los destinatarios finales y, en concreto, si son personas con necesidades especiales, personas con discapacidad, pues haciéndoles que participen, ¿no?, como os decía antes, preguntándole qué es lo que ven, cómo interaccionan, recogiendo su motivación, incluso pues, esa interacción que suelen tener con esos recursos. A partir de ahí, propondremos por recursos propuestas de soluciones accesibles, probablemente varias, y a partir de ahí ya generaremos una guía del diseño, que sería un documento con los requisitos iniciales que debemos tener contemplados pues, para satisfacer las necesidades. Cuando tenga toda la información recogida, pasaré a la creación del recurso, del entorno. ¿Cómo lo inicio? Pues con toda la información recogida en este documento de diseño, trataré de proponer propuestas, ideas creativas, una lluvia de ideas, con todos los posibles diseños accesibles que se nos van ocurriendo, para pasar a seleccionar los conceptos que parecen más potenciales de que cubran esa necesidad y satisfagan esas dificultades, ¿no?, de las que estamos hablando todo el tiempo. A partir de ahí pasaremos a diseñar y desarrollar de forma colaborativa el recurso, ¿vale? Para ello, pues bueno, tengo que preparar la situación, si sobre todo van a participar personas con discapacidad o con problemas de tipo cognitivo, pues les tengo que preparar con antelación, tengo que comentarles qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a planificar las pruebas, cómo vamos a considerar las necesidades de comunicación de los usuarios, si tengo que hacer alguna adaptación, pues para comunicarme con ellos lo tengo que recoger aquí, definir una serie de tareas que vayan a realizar y adaptar sobre todo pues, esos materiales para que nos puedan transmitir la información de la forma más cómoda y autónoma posible. A partir de ahí, plantearé prototipos, plantearé propuestas y las probaremos. Daremos a los usuarios la oportunidad de que las testen y que nos identifiquen las mejoras.
Esto dará como resultado ya una siguiente fase, que sería la de validación, donde ya no voy a probar ideas generales y que sean potencialmente viables, sino que ya pues, plantearemos una propuesta final y volveré a pedir que nos la validen las personas destinatarias, pues para seguir un poco testando y comprobar que realmente es útil para ellas. Pues estamos hablando, por ejemplo, pues, recorrer, imaginaros, ¿no?, este jardín histórico. Pues antes de la inauguración ya hemos hecho una propuesta de soluciones accesibles para todos a nivel físico, sensorial y cognitivo, y antes de lanzarlo pues valido realmente que todo lo planteado sirve para que puedan interaccionar en el entorno como todos los demás. Si hay alguna mejora, evidentemente la adaptaré, y finalmente seguiremos recogiendo feedback continuo del uso del recurso que he creado, porque esto puede variar, pueden surgir nuevos elementos en el mercado que hace que puedan ser más accesibles, ¿no?, y que estén un poco a disposición de todos, pueden surgir nuevas oportunidades en los usuarios o pues hay recursos que se deterioran y que la experiencia del usuario nos va a indicar que tenemos que hacer algo y volver a cambiarlos, ¿no? Para esto son muy útiles las encuestas de satisfacción, pero puesto que lo que vengo a hablar ahora cuando acabe esta sección es de accesibilidad cognitiva, aprovecho para anticiparlo. Estas encuestas de satisfacción también tienen que estar adaptadas, tienen que estar en lectura fácil, tienen que tener un número limitado de preguntas y pues tienen que tener unas alternativas de respuesta que mezclen diferentes canales, ¿no?, que tengan iconos, que tengan números y que tengan palabras, ¿no?, para que puedan un poco informarnos todas las personas y se evite esa discriminación de igualdad de oportunidades. Visto el tema de la metodología en sí misma, me gustaría insistir en que no solamente sirve para construir entornos y recursos que sean accesibles para todos, sino que también sirve para sensibilizar a la población. La propuesta de diseño para todos, diseño universal, está centrada en que la población es una, que está compuesta por diferentes individuos y somos nosotros los que tenemos que dar cabida a todas esas personas y crear entornos pues, que sirvan para todos, ¿no? Además, es una metodología que enriquece el concepto de accesibilidad universal porque le da el protagonismo al usuario. No es el usuario el que se va a adaptar al contexto, sino que es el contexto el que se va a adaptar al usuario y vamos a anticiparnos, ¿no?, a lo que un poquito comentaba antes. Por tanto, si empezamos a aplicar este tipo de metodologías, prevendremos las barreras y concienciaremos a toda la población de que existen personas con capacidades diferentes y que existe una diversidad que hay que contemplar. Esto da valor añadido a todos los recursos que pueden ser el resultado de proyectos de las organizaciones, incluso, como ya ha pasado, impulsa avances normativos y la accesibilidad cognitiva es un ejemplo de ello, como veremos después cuando avance mi presentación. Y pues sí decir que a día de hoy la accesibilidad ya se reconoce como un derecho y esto ha sido en parte a empezar a aplicar metodologías de este tipo. No obstante, todavía la accesibilidad universal sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad y, por tanto, nos queda un largo camino que recorrer y en el área de la accesibilidad cognitiva en especial. ¿Por qué? Porque su llegada ha sido más tardía. Estamos hablando de personas con necesidades cognitivas que suelen tener menos oportunidades para expresar sus deseos o sus necesidades y, por tanto, muchas veces nos pasa desapercibido y no les preguntamos, ¿no? Bueno, gracias a Dios ya estamos un poco en ello y vamos avanzando, como a continuación os comentaré. Vale, centramos la ponencia ya en lo que es la accesibilidad cognitiva y quería hablar un poco la introducción a este apartado. Sería decir que los entornos contienen gran cantidad de información de muy diferente tipo. Cuando cada uno de nosotros hemos venido hoy esta mañana por aquí, nos hemos encontrado con unos procesamientos cognitivos que nos parecen muy fáciles, nos parece que los hacemos de manera autónoma, pero que realmente implican una combinación de habilidades que es complejo. Necesitamos comprender el lenguaje, necesitamos comprender situaciones sociales, ¿no? Y hemos venido, seguramente hemos tenido alguna conversación con personas que conocemos o no, y tenemos unas normas, ¿no?, de cómo comportarnos cuando venimos a un congreso. Además, recibimos información por múltiples fuentes, visual, auditiva, táctil, a nivel de olfativa. Todo esto hay que combinarlo a nivel cognitivo, ¿no?, para tener un significado.
Además, vamos prediciendo algunas acciones de los demás. Necesitamos ir planificando nuestros siguientes pasos. Pues aquí hemos llegado, sabíamos que después iban a hablar unas determinadas personas, sabíamos que había unas sillas donde nos teníamos que sentar, ¿no? Había una predicción de conducta posterior. Y esto nos lleva a tomar decisiones a veces rápidas, pues donde me siento, esto está reservado para unas personas, esto para otras. Y muchas veces pues, también requerimos de una flexibilidad para juntarnos a los cambios, ¿no? La compañera anterior pues, ha tenido un problema que no ha podido asistir con nosotros hoy y pues, necesitamos respuestas rápidas. Todo esto, que ya os digo, lo hemos hecho de forma autónoma, para el cerebro pues, implica una gran sobrecarga. Y este fenómeno se complejiza todavía más cuando la persona ya tiene unas dificultades cognitivas de base y, por lo tanto, surgen más obstáculos a la hora de adaptarse a este contexto. Por tanto, la accesibilidad cognitiva sería, un poco la definición, pues esa cualidad de los entornos es muy similar a la definición que os he comentado antes de accesibilidad universal, pero en este caso ya nos centramos solamente en la comprensión y en la utilización de los entornos con autonomía y seguridad y independientemente pues, de las características o las condiciones de base que tenga la persona. El objeto pues, siempre va a ser el mismo, es el de reducir la dependencia y favorecer pues, la participación de toda la sociedad. La accesibilidad cognitiva aparece cuando la persona pues, comprende el entorno y lo usa porque le estamos ofreciendo unos apoyos que son suficientes para que se desenvuelva en él. Esta accesibilidad cognitiva, como vemos ahí, es útil para todas las personas, pero es fundamental y esencial para algunos colectivos. Vemos ahí, ya los anticipaba en la introducción que he comentado, que sirve para personas con trastorno del espectro del autismo, en este caso es mi campo de especialización. Después también comentaré un poquito las características concretas, pero ya vemos que es el 1% de la población, incluso algunas cifras hablan de que es todavía mayor. Tenemos personas con discapacidad intelectual y otros trastornos cognitivos. Ahí he puesto mayor del 0,5 porque estamos hablando de un grupo donde, al ser heterogéneo, tenemos más dificultades para tener un ratio concreto de prevalencia. Hay personas mayores, que serían el 20% aproximadamente de la población, extranjeros que no dominan el idioma, cercano a un 10%, o personas pues, que todavía tienen un bajo nivel de alfabetización, que probablemente no saben leer y escribir o lo hacen con un nivel bajito y hablamos de un 2%. Prácticamente todos, menos este dato, son colectivos que están en crecimiento a día de hoy. Por tanto, implementar medidas de este tipo no es que eso nos favorezca a todos, es que es esencial para un gran porcentaje de la población y, por tanto, tenemos que tener en cuenta cuando pues, estamos promocionando, ¿no? Un entorno pues, como es el marco de este contexto de jardines históricos. Bien, para promover la accesibilidad cognitiva, como bien iba comentando anteriormente, hemos necesitado de avances a nivel normativo y hasta ahora, y todavía nos queda camino por recorrer, como bien decía, ha existido un escaso reconocimiento legal de la accesibilidad cognitiva y lo que se ha regulado pues, han sido probablemente aspectos muy puntuales. Por remontarnos y nombrar un poco de forma superficial algunos de las normativas más importantes que nos han afectado hasta ahora, está, como no, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En este caso, pues estamos hablando de un instrumento internacional que se promulgó por parte de la ONU, de la Asamblea de Naciones Unidas, el 3 de diciembre del 2006, pero que se ratificó en España en el 2008. Este caso pues bueno, fue un poco el punto de partida para la promoción de derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad la nombra por primera vez como uno de esos recursos para favorecer este derecho, ¿no? de igualdad de oportunidades. De hecho, en el 2011 hubo una ley en España donde se trató de adaptar esta convención a la legislación española y aquí volvíamos pues, a considerar esta accesibilidad universal como una forma de poder fomentar esta igualdad de oportunidades. Después tenemos una ley, un Real Decreto del 2013, que es un texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se refleja pues, el derecho a esa igualdad de oportunidades y volvemos a hablar de accesibilidad universal para ello. Y hablo de accesibilidad universal porque ahora os voy a contar el hito que hemos conseguido este año, donde este texto se ha modificado pues, para, dentro de esta accesibilidad universal, incluir y darle la entidad que tiene a la accesibilidad cognitiva.
Y a partir de ahí, bueno, pues han ido surgiendo otros decretos donde han regulado pues, aspectos puntuales, donde sí la accesibilidad cognitiva se nombraba o sí que había ciertos avances o ciertos ajustes, pero lo dicho, sin tener ese marco general donde tenía la entidad que debía de tener pues, para poder promover en todas las organizaciones pues, los recursos y los ajustes que precisamos. No obstante, pues, por nombrar algunos, está pues, estos reales decretos que regulan la accesibilidad y la no discriminación en cuanto al acceso a los edificios y espacios públicos urbanizados, en cuanto a las relaciones con la Administración del Estado, en cuanto al uso de transportes o incluso esa no discriminación en cuanto a la información que se da por tecnologías y medios de la comunicación. Bien, como os comentaba, creo que ahí. El hito que hemos conseguido este año, recientemente, en marzo, finales de marzo, principios de abril del 2022, ha sido pues, estas modificaciones del texto, el texto refundido que os decía antes, donde se establecen los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y se ha modificado precisamente para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y ver un poco esas condiciones de exigencia y aplicación. Y bueno, partimos pues esa premisa de que la accesibilidad es una condición previa para todas las personas con discapacidad que les hace poder vivir de forma independiente y de participar pues, en la sociedad de forma igualitaria. Como tal, los 3 hitos importantes de esta ley, por resumirlos, es que se presenta de forma explícita la accesibilidad cognitiva dentro de la universal. Además, se establecen una serie de medios para hacer efectiva la accesibilidad cognitiva. Nos hablan de la lectura fácil como ese medio para favorecer la entendibilidad de los entornos y recursos, los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, que después también detallaré, los pictogramas o medios humanos y tecnológicos pues, para favorecer esta comprensión de los entornos. Además, recoge un nuevo ámbito de aplicación, que es la participación en la vida pública y en los procesos electorales de forma igualitaria para todas las personas y, como hito más importante, bajo mi punto de vista, pues es la obligación al Ejecutivo de seguir avanzando en esta línea y nos marca algunos plazos para algunos hitos que volverán a ser históricos pues, de aquí a unos años. En 2 años, pues el Gobierno debe de hacer estudios específicos para fomentar la accesibilidad cognitiva en estos ámbitos que os he comentado, lectura fácil, pictogramas y demás. Además, en 3 años debe tener aprobado un reglamento específico para regular la accesibilidad cognitiva y también se plantea que se cree un centro español de accesibilidad cognitiva que sea dependiente del Real Patronato sobre la discapacidad. Por tanto, ya vemos que es un área en aumento, que por fin tiene el reconocimiento o incipientemente tiene el reconocimiento que buscamos y, por tanto, pues queremos todos ser partícipes y os invito a participar de estos avances. Bien. Pasamos entonces a un punto que sería el de las barreras de personas con discapacidad de tipo cognitivo, porque para poder hacer avances en los ajustes que necesitamos, primero tenemos que conocer a qué tipo de colectivos nos estamos dirigiendo, ¿no? Y para conocer personas con discapacidad de tipo cognitivo, primero tenemos que saber lo que son las capacidades cognitivas. Bueno, pues bien, por hacer una pincelada, estaríamos hablando de todas estas funciones que nos permiten procesar la información del entorno con el objetivo pues, de regular y organizar nuestro comportamiento y de comunicarnos con otras personas. Para ello todos pues, ponemos en marcha algunos procesos como pueden ser la atención, seleccionamos estímulos del entorno, mantenemos la vigilancia, también pues, tenemos procesos nésicos, memorísticos, necesitamos recordar información tanto a corto como a largo plazo dentro de estas capacidades cognitivas, tenemos funciones ejecutivas, esto a lo mejor es lo que menos nos puede sonar, sería un poco el director de orquesta, ¿no?, de nuestro cerebro, el que guía un poco al resto de funciones cognitivas, nos permite planificar y ejecutar pues, determinados comportamientos, incluso pues, el razonamiento, ¿no? Esa capacidad pues, de ver de forma lógica y de establecer un poco esas instrucciones y esas abstracciones, ¿no?, que tenemos que hacer con la información que vamos recibiendo del entorno. Dentro de las funciones cognitivas también está el lenguaje, tenemos que percibir y producir habla, tenemos que reconocer sonidos, nombrar objetos y dentro de este lenguaje pues, está la lectoescritura, como esta capacidad pues, de reconocer símbolos, fonemas y sílabas a partir de la percepción visual y auditiva. Y bueno, pues
una cosa ligada a esto sería el comportamiento, y dentro de lo cognitivo está la cognición social, que sería este reconocimiento de las claves sociales y del lenguaje no verbal de otras personas, y que nos permiten anticipar la conducta de los demás y ir un poco planificando la nuestra. Por tanto, conociendo qué son las capacidades cognitivas en su relación con el entorno, pues las personas con dificultades en este contexto pues, pueden tener dificultades para comprender y analizar y memorizar información que van percibiendo, pueden tener problemas para organizarla o incluso tener un lentecimiento en esta función, en esta organización, pueden tener problemas para gestionar acontecimientos imprevistos, pueden adaptarse a los entornos de forma más dificultosa porque haya una saturación ambiental importante, o pueden tener cierta distraibilidad o dificultades para fijar el foco atencional y que se genere pues, cierta confusión. Visto esto a nivel general, yo quería hacer un pequeño hincapié en lo que es el colectivo del autismo, porque bueno, es un colectivo que tiene una enorme heterogeneidad, es un trastorno complejo que además tiene una condición vitalicia, porque no es algo que se cure, es un trastorno, pues es una condición diferente de la persona que la va a acompañar a lo largo de toda su vida. Y esto hace que lo que os voy a contar ahora pues, sea un colectivo especialmente vulnerable en términos de accesibilidad cognitiva. Porque, bueno, pues, como ahí define la Estrategia Española de Autismo, se podría definir pues, como un conjunto de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, tienen un procesamiento diferente de la información, diferente percepción, diferente pensamiento y, por tanto, pues van a tener pues, un impacto, ¿no? Y sobre todo va a ser en dos áreas, que es en la comunicación social y en la adaptación o la flexibilidad de sus comportamientos, ¿vale? Van a ser personas pues, que tienen pues, unos comportamientos más restrictivos y que van a tener pues, muchas más dificultades para adaptarse a su entorno y a su medio social. Como tal, lo que os decía, ¿no? Esta dificultad para adaptarse al medio los va a hacer especialmente vulnerables y tenemos un poco que anticiparnos a esto porque hay un riesgo importante de una pérdida de autonomía y aislamiento social, que ya de base es un colectivo que por sus manifestaciones nucleares tiene, ¿no? Por esas dificultades que os comentaba a nivel social y a nivel comunicativo. Como tal, pues, por poneros así algunos ejemplos, las manifestaciones que podrían tener las personas con autismo en el ámbito del lenguaje pues, podrían ser retrasos o ausencias en el habla. Hay personas pues, que no llegan a desarrollar un lenguaje verbal, otras sí, tienen un lenguaje fluido, pero siempre vemos pues, dificultades para iniciar conversaciones, para mantenerlas, etc. Hay personas que van a tener discapacidad intelectual, otras no. Por tanto, lo dicho, estamos hablando de un espectro y como tal hay una gran heterogeneidad que tenemos que tener en cuenta y por tanto pues es muy importante considerarlo al poder construir entornos, ¿no? Y hacerlos accesibles. A nivel social, pues, las personas con autismo pues, pueden tener alteradas las conductas no verbales, tener menos contacto visual, menos gestos, que estos sean menos variados, que haya expresiones emocionales espontáneas que no estén dirigidas a los demás, que haya dificultades para relacionarse, falta de interés en observar a otras personas, ausencia de tendencia a compartir intereses, a mostrar, a señalar. Si lo hacen, lo suelen hacer de manera pues, menos coordinada o atípica, ¿no? A veces pues, centrada en sus intereses y sin tener muchas veces en cuenta la receptividad o el feedback que nos dan los demás. A veces también encontramos falta de reciprocidad emocional. En cuanto a los intereses, pues pueden ser peculiares, restringidos, suelen tener rutinas muy fijadas, se adhieren a rituales, incluso pues, tienen preocupaciones por partes concretas de objetos. Y además, pues también señalar, porque después también lo voy a comentar en la guía que realizamos en el marco de este proyecto, muchos de ellos pueden tener alteraciones sensoriales, es decir, una percepción diferente ante diferentes estímulos sensoriales que los hacen o bien hiposensibles, ¿no? Sienten menos a lo mejor algunos estímulos que nos parecen llamativos, a veces pueden sentir menos el dolor que otros o a veces más, y otras veces al revés, hipersensibles, y que algo que en relación pues, nosotros lo vemos como algo neutro, pues lo puedan interpretar como aversivo, doloroso y a lo mejor tiendan a evitarlo.
Como vemos ahí en la diapositiva, y como ya os anticipaba un poco anteriormente, el crecimiento del colectivo en los últimos años es exponencial. Ya vemos ahí que en algunas investigaciones de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, desde el 2020 hasta ahora, pues marca el incremento en un 178%. Por tanto, la situación que tenemos ahora probablemente pues sea mucho mayor en el futuro y, por lo tanto, pues también lo traigo aquí para tratar de anticiparnos a ello. Como tal, vista la generalidad de lo que es el trastorno del espectro del autismo, quería centrarnos ahora en su perfil cognitivo, porque los que os comentaba, para poder hacer acciones, ajustes razonables en ámbitos de accesibilidad cognitiva, considerar las partes específicas que tiene el autismo no solo nos van a servir a ellos, por supuesto, ¿no?, porque lo vamos a adaptar a su perfil, sino a otras personas con discapacidad pues, más generalistas o que simplemente tenemos que centrarnos pues, en cómo hacer accesible cognitivamente la información en general. Entonces, es muy importante pues, tener en cuenta estas tres cositas que os voy a comentar, ¿no? Las personas con TEA son pensadores visuales y, por tanto, utilizan las partes de su cerebro ligadas al procesamiento visual para procesar estímulos que no exactamente son visuales. Entonces, todo va un poquito por esa vía. Lo que os decía de la integración sensorial, muchas veces tienen una mala sintonización, podemos decir, por decirlo de una manera que se pueda entender. Sería algo así como cuando está doblada una película extranjera de forma errónea y tenemos esa sensación de incomodidad porque estamos recibiendo pues, diferentes estímulos que no están del todo en sintonía, ¿no? Y esto es una cosa habitual en este tipo de perfiles. Además, tienen un procesamiento muy centrado en el detalle y, por lo tanto, les cuesta interpretar la globalidad, se centran en cosas muy concretas, sobre todo encima si tienen que ver con un componente social. Y además, pues en este colectivo, lo que decimos, al tener un procesamiento centrado en el detalle, la saturación ambiental es mucho más intensa en este caso. Y luego, pues precisan de estructuras muy concretas, muy razonables y muy anticipadas, pues por lo dicho, ¿no? La estructura siempre nos hace bien a todos, en este caso es vital, porque la inflexibilidad del comportamiento es una de sus manifestaciones nucleares. Bien, para ver un poquito cómo las personas con autismo pues, se pueden enfrentar a cualquier entorno, os he traído un vídeo muy cortito pues, para poder tener esa empatía y a partir de ahí ver sus dificultades, ¿vale? Para poder enfrentarse a cualquier entorno y creo que debería ser. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Vale, nos da, yo creo, una muestra pues de cómo una persona con autismo se puede enfrentar a un entorno con muchos estímulos, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender que pueda un poco interactuar o comprender la información igual que los demás si tenemos un procesamiento de este tipo, ¿no? Y muchas veces lo que el resto vemos pues, son problemas de conducta que realmente lo que tienen que ver pues, es con estas dificultades de interacción con el entorno. Si nos anticipamos a ello, pues probablemente consigamos pues, que ellos puedan disfrutar de todas las experiencias que pues, jardines históricos u otros entornos nos puedan ofrecer y el resto, ¿no? También pues, sentir esa comodidad de poder compartir y enriquecernos con personas que son pues, también elementos, ¿no? de enriquecimiento e interacción.
Bien, pues visto un poco este marco, estas personas con dificultades para la comprensión de los entornos, quería centrarme ya en herramientas y recursos para favorecer la accesibilidad cognitiva. Bien, pues para poder centrarnos en estas herramientas me gustaría destacar 3 que después las vamos a ir combinando en las diferentes medidas que os voy a proponer que tengamos en cuenta para implementar en los contextos. En primer lugar, hablaríamos de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, los llamados SAC, que son formas de expresión distintas al lenguaje oral que tienen el objetivo pues, de aumentar o de compensar las dificultades de comunicación y de lenguaje. Generalmente, estos no suelen sustituir el lenguaje oral, excepto en personas con una discapacidad auditiva severa, sino que suelen servir como un apoyo a la comunicación. ¿Vale? Estamos hablando, pues ya vemos ahí pues, que hablamos tanto de diferentes sistemas similares a la lengua de signos, como escritura, como comunicadores a nivel tecnológico, como pictogramas, todo lo que suponga un apoyo a este lenguaje oral y nos mejore la comunicación sería un SAC. Además, tenemos apoyos visuales, que serían pues, estas herramientas que ayudan a comprender mejor la información también, oral y escrita, y que pueden ser pues, diferentes elementos. También estamos hablando de imágenes, de dibujos, de fotografías reales, de miniaturas, de palabras escritas o de pictogramas. Un apoyo visual lo que tiene que ser es cumplir alguna serie de requisitos, ¿no? Para que sea como tal un apoyo visual. Tiene que ser intuitivo y tiene que ser sencillo. Es decir, que sea comprensible y que pues, por personas que tengan diferentes conocimientos, diferentes habilidades lingüísticas y diferentes procesamientos atencionales. Además, deben de transmitir información que no sea ambigua, que pueda ser semejante independientemente de la cultura, que sea fácil de recordar y que tenga sentido en el contexto donde vamos a poner este apoyo visual. Dentro de los que os he comentado están los pictogramas, que son un poco los que nos suelen venir a la cabeza cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, pero que me gustaría insistir en que estamos reduciendo mucho lo que es la accesibilidad cognitiva y después de mi intervención espero que veáis que, pues, que es un campo con gran entidad y que tiene que tener la relevancia importante y no sirve solamente pues, con poner un pictograma en una puerta, ¿no? Como tal, los pictogramas sirven, como decía, para apoyar la comunicación o para otras medidas, ¿no? Sirven para orientar y señalizar entornos, sirven para ilustrar documentos en lectura fácil o sirven pues, para señalizar, por ejemplo, entornos tecnológicos como las web. Por tanto, no debemos entenderlo solamente como para señalizar. De hecho, la señalización, la recomendación es que se haga con pictogramas universales, tipo pues, los que se ponen en los aeropuertos, porque bueno, son pictogramas que todos entendemos, que no necesitamos un entrenamiento previo y dejar un poco esos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, los pictogramas para apoyo a la comunicación, pues para personas que ya están un poco entrenados en su uso, ¿no? No obstante, sí que hago un poco un llamamiento a que estos pictogramas universales todavía son muy escasos y necesitamos seguir construyendo entre todos iconos que nos permitan pues, un poco señalizar todos los contextos y oportunidades que nos puedan surgir. Además, como otra herramienta y recurso que vamos a ir implementando en las diferentes medidas, pues está la comunicación clara, que es pues, un lenguaje sencillo y claro que no confundamos con infantil y coloquial, ¿vale? Lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje no sea confuso y que el mensaje esté bien estructurado. Para ello, pues bueno, pues vamos a tener en cuenta la selección de términos que elegimos, cómo los configuramos en la estructura de la redacción, tanto oral como escrita, y después pues, el contexto que estemos seleccionando, ¿no? Para ello. Vale, estas 3 herramientas las vamos a implementar pues, en 4 diferentes categorías para facilitar la accesibilidad. Vamos a tener medidas para fomentar la accesibilidad de los entornos, vamos a tener medidas para facilitar la accesibilidad en documentos, en publicaciones escritas y otro tipo de documentos. Vamos a tener medidas de apoyo para la comunicación social y vamos a tener medidas accesibles que implementaremos en sistemas tecnológicos o de comunicación, ¿vale? De las TIC. Pues vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas. Las medidas de accesibilidad en los entornos vamos a tener
3 fundamentalmente. El primero de ellos es la señalización y, bueno, pues su objetivo va a ser triple. En primer lugar, lo que vamos a intentar conseguir con ello es favorecer los desplazamientos seguros y autónomos. Vamos a intentar apoyar la localización en el espacio y en el tiempo y vamos a intentar que las personas conozcan bien qué acciones están previstas que se realicen en un contexto concreto. Dentro de las señalizaciones, lo que os comentaba al principio, para favorecer la accesibilidad necesitamos que estén implementadas en diferentes canales. Tenemos que incluir señales visuales, como pueden ser rótulos, carteles, directorios, detalles en color, pictogramas, señales sonoras, que van a estar más ligadas a avisos por megafonía, alarmas, avisos de emergencia, señales táctiles, que estarían más ligadas a implementar sistemas como el braille o el autorrelieve de los rótulos, de los pavimentos, incluso, y en este contexto viene muy bien, las señales olfativas. De hecho, casi están circunscritas solamente a los entornos naturales, ¿no? Donde pueden servirnos pues, para marcar pues, con diferentes plantas aromáticas pues, determinados contextos, determinadas áreas, ¿no? Identificar objetos, especies naturales y demás. Además de estos canales, la señalización pues, va a tener diferentes objetivos. Por un lado, podemos tener una señalización informativa, donde vamos pues, a ofrecer información al usuario pertinente, pues eso, marcando, pues, por ejemplo, lo que se tiene, para qué sirve un edificio en concreto, por ejemplo. Una señal direccional que está más ligada pues, a indicar el camino que nos va a llevar a un determinado punto o un curso natural de un recorrido. Después tenemos alguna señalización identificativa que nos va a permitir no solo identificar los lugares, sino también los objetos o los usos que se hacen en estos lugares, pues, por ejemplo, eso, los rótulos de un auditorio, de un ascensor, de un aseo, o la señalización por regulación, donde lo que queremos es advertir de algunas acciones prohibidas o dar algún tipo de instrucción. La recomendación es que se utilice una combinación de texto y imagen siempre que sea posible para cualquier tipo de objetivo, excepto en la señalización con información, pues, por ejemplo, esta que os comentaba de identificar los aseos, pues a lo mejor en ese sentido con un pictograma universal nos valdría. Para poder hacer este tipo de señalizaciones necesitamos primero hacer una evaluación de los entornos, pero en esta evaluación de los entornos es necesario tener en cuenta un aspecto, y es que lo que vamos a querer es facilitar la información, y hay entornos que ya están sobresaturados de información. Por tanto, en muchos casos en esta evaluación lo que vamos a intentar es eliminar algunos elementos para incluir otros que faciliten la información y evitemos esa saturación. Como tal, he recogido ahí algunas recomendaciones para señalizar, ¿vale?, que bueno, pues las paso un poco a detallar rápidamente. Pues siempre que sea posible vamos a señalizar con una sola imagen en cada concepto. Si queremos indicar una secuencia de pasos, lo haremos en pictogramas diferentes, en recuadros diferentes, que vayan marcando una secuencia. No utilizaremos imágenes cortadas, por lo que os decía, por ejemplo, pues en algún pictograma que esté marcado pues, un vestuario y solo tengamos pues, una parte de un banco. Por estos problemas de centrarse en el detalle, que os decía en personas con autismo, necesitamos que los conceptos no estén cortados, ¿no?, que estén completos. Además, pues, utilizaremos tipografías claras y legibles, respetaremos los interlineados, no abusaremos de los colores, y ahí os marcaba pues, algunos contrastes, ¿vale?, para lo que tenemos que utilizar entre fondo y figura. Siempre que sea posible, el blanco y el negro pues, son los colores que más contraste producen, pero muchas veces no nos permite esto. Por tanto, ahí os recogía esta información, que si necesitáis os la puedo pasar sin ningún problema. Además, bueno, intentaremos poner la imagen y el texto centrados. El tamaño pues, lo estimaremos también en función de la distancia a la que se espere que se vaya a leer los rótulos. Y ahí también, de nuevo, recogía una tabla que fue, no es mía, es del Grupo de Trabajo de Accesibilidad de Andalucía, donde nos va diciendo un poco qué tipo de tamaño tiene que tener en función de la distancia a la que se vaya a ver la señal. Y bueno, pues la colocación. Tendremos que ver también los colectivos a los que vaya dirigido, si son silla de ruedas, si son menores, pues habrá una colocación u otra. No obstante, si es como norma general, pues el detalle sería la recomendación, pues más o menos 1,5 metros. Pues el material, de todas formas, también tenemos que tenerlo en cuenta, porque será
que sea resistente, probablemente haya señalizaciones exteriores y que no refleje la luz, ¿vale? Por estos problemas que os comentaba a nivel sensoriales. Y bueno, pues cuando sea posible, lo que os decía también antes, ¿no? Duplicar toda la señalización con avisos también a nivel sonoro. Además, en los entornos no solamente nos tenemos que quedar con esa señalización concreta, sino que tenemos que marcar la estructuración de espacios y tiempos con apoyos visuales que serán útiles pues, para decirle a las personas dónde están en cada momento, dónde se encuentran y cómo van a llegar a otros lugares. Pues algunos ejemplos de ellos está pues, en la organización de espacios pues, en función de sus usos o la diferenciación de zonas privadas y públicas y lo que comentaba, ¿no? Siempre nos centramos en los espacios, pero muchas veces el tiempo es importante y puesto que vamos a recibir mucha información cuando vamos a llegar a un entorno, muchas veces será necesario pues, marcar en qué tiempos, ¿no? Se van a realizar una serie de tareas y como tal pues, existen algunas aplicaciones web y algunas aplicaciones concretas para colectivos donde hay cronogramas, hay relojes, cronómetros que a los usuarios les va a dar pues, mucha más comodidad y van a favorecer esta interacción. Además, dentro de los entornos tenemos que tener en cuenta la modificación de condiciones ambientales, un poco en la línea de lo que decía de la sobreestimulación sensorial, que vamos a tener que intentar construir pues, esos entornos amigables que reduzcan niveles de ruido, que eviten los ecos, que favorezcan el uso de luz natural y no luz artificial, que eviten fluorescentes, que eviten deslumbramientos, etcétera, ¿no? Dentro de este tipo de iniciativas está una que probablemente pues, en las fiestas populares de algunos municipios o en algunos entornos donde preveemos que haya mucha gente, pues ya se están implementando, que son las horas silenciosas. Bueno, pues estas medidas, en algunos contextos, se concreta un periodo de tiempo determinado para reducir los niveles sensoriales de luz y de ruido. Y así pues, que las personas con hipersensibilidad pues, puedan manejarse en esos entornos de forma mucho más cómoda. No obstante, hay que decir que, lo dicho y repito un poco, aunque sea un poquito pesada en este sentido, no todas las personas tienen estos problemas a nivel sensorial y, por tanto, no es que sea una accesibilidad universal como tal, porque habrá personas con autismo o con otras discapacidades que no tengan problemas a nivel sensorial, ¿no? Pero sí va a facilitar pues, de un porcentaje considerable y, por lo tanto, es una medida importante a tener en cuenta. Además de los entornos, decíamos que hay que implementar ajustes en la accesibilidad de los documentos. Como tal, pues bueno, tenemos documentos de instrucciones, de normas, de actividades, de guías. Vamos a tener que hacer ajustes tanto en la representación como en la legibilidad. Ahí también os marcaba algunos de ellos. No sé si podéis verlos, pero bueno, os digo así alguno, como sería pues en la comprensión, pues tenemos que utilizar pues, solamente las ideas principales, tenemos que utilizar conceptos más habituales, tenemos que utilizar frases cortas, frases en positivo, pues escribir números en lugar de letra, algunas más, ¿no? Y bueno, pues en la legibilidad están más ligados pues, a utilizar un tipo de lengua. Sí, que hoy tengo que ir un poquito más rápido, disculpad. Bueno, además de los ajustes de lectura fácil, pues siempre en los documentos tenemos que incluir también pues, apoyos visuales, una estructura y un contenido pues, acorde a las personas con necesidades concretas. Además, tendremos apoyos a la comunicación social, sobre todo van a estar ligadas a acciones formativas y de asesoramiento a las personas que van a implementar estas medidas en los entornos. No sirve de nada implementarlas si no tenemos después personas que las vayan a ejecutar de la forma debida y después todos estos ajustes en los documentos hay que hacerlos interactivos en los medios de comunicación y en las TICs. Vale, dentro de estas medidas tenemos algunas orientaciones que es necesario conocer, ¿vale? A nivel de accesibilidad cognitiva. Y es que estas medidas se tienen que implementar en los entornos de forma estable y permanente. Medidas temporales pues no incrementan la accesibilidad en los entornos. De hecho, a veces ocurre lo contrario, porque estamos limitando pues, a que personas con capacidades diferentes se circunscriban a un periodo concreto. Por tanto, hay que considerarlo pues, de forma permanente. Lo mismo, también tiene que tener un carácter integral. No vale con unas medidas aisladas poner un pictograma en una puerta y ya está, ¿no? Sino que el entorno esté completamente.
accesible a ello. Y después hacerlo con una metodología estructurada, como la que os comenté antes, de diseño para todo, donde, bueno, pues tengo ahí unas fases que comentaba también Autismo España en el 2021, ¿vale? Donde, un poco por insistir, las personas destinatarias pues tienen que trabajar tanto en las propuestas accesibles y en la validación, así como expertos en accesibilidad, que ya está habiendo cursos incluso universitarios, donde pues, se está formando personas precisamente en esto. Incluso, bueno, pues es una medida de empleabilidad e integración sensolaboral que se tendrá en el futuro para personas con problemas. Vale, por centrarlo en el tema en el que estamos y rápidamente decir que la accesibilidad cognitiva en los espacios naturales protegidos es todavía más importante, porque se trata de espacios que está demostrado científicamente que generan beneficios en la salud y el bienestar para todas las personas y más para personas con discapacidad, ¿vale? Os traía 2 artículos científicos donde de ello se prueba los beneficios en el ámbito emocional, en el ámbito motriz y sensorial, tanto de personas con TEA, con demencias o con otras discapacidades a nivel cognitivo. Entonces, lograr estos beneficios de accesibilidad universal además está alineado con las cuestiones de la Carta Europea de Turismo Sostenible, donde vamos a dar un valor a estos entornos y bueno, pues tener un impacto también en la atracción de visitantes, ¿no? No obstante, hay algunos factores que están dificultando la implementación de medidas de accesibilidad cognitiva en entornos naturales, pues en principio por las características del entorno no son tan fáciles como en otros, ¿no? Donde no tenemos una orografía difícil, las extensiones están más acotadas y sin embargo en los entornos naturales pues nos suele costar un poquito más. Además, muchos de ellos no hay una estructuración suficiente, ¿no? Son entornos naturales no planificados por el hombre y como tal nos dificulta esto un poquito. Además, bueno, pues hay otros factores que dificultan pues, a otros niveles, ¿no? Como a nivel competencial, de las administraciones implicadas, la falta de conciencia social o hasta ahora pues, ese marco legal que no teníamos todavía implementado, ¿no? No obstante, pues, sí que resulta esperanzador que algunos órganos de gobierno de determinados espacios naturales protegidos, como es este, pues sí están concienciados con estas necesidades de accesibilidad y se ven pues, con las consultas a expertos en esta materia, con proyectos de medidas accesibles como el proyecto Harcultur o con impartición de formaciones, como tal, dirigidas a profesionales, ¿no? Como tal, pues insisto un poco en ese agradecimiento por nuestra parte. Y para terminar, pues quería contaros la buena práctica en el fomento de la accesibilidad cognitiva de los espacios naturales protegidos que hemos desarrollado en el marco de este proyecto, que es esta adaptación de una guía didáctica pues para la visita al centro de personas con dificultades en la comprensión de los entornos. Se trata de una guía que se diseñó, se editó y se validó por personas con autismo, y que bueno, pues, les ha permitido, o les esperamos que muchos años les siga permitiendo desenvolverse en los entornos, les facilite su comunicación y se maximice ese aprovechamiento de los elementos culturales y de ocios que ofrece este espectacular lugar, ¿no? que tenemos la suerte de estar hoy aquí. Esto se complementa con una guía didáctica que ofrece pues, un apoyo material para consolidar todos estos aprendizajes que personas con problemas en el entorno pues, tienen y hemos estado comentando en esta ponencia, ¿no? Creo que os han dado una copia de ella, pero bueno, la guía es esta, ¿vale? Cualquier cosilla después, no obstante, la vemos y voy a comentar pues, rápidamente algunos datos o elementos diferenciadores. En primer lugar, pues, se trata de una guía que en un solo recurso agrupa todas las adaptaciones y apoyos necesarias para reducir las dificultades de comprensión. Hemos intentado mezclar en ella textos en lectura fácil, hemos incluido pues, esos apoyos a la comunicación, elementos gráficos complementarios también, pues ahora un poco los vamos a ver en las diferentes hojas que tenemos, y después una estructura estable. Tenemos textos redactados en lectura fácil y textos en imágenes que no solo sirven de apoyo o complemento al texto, sino que pueden utilizarse de forma exclusiva para aquellas personas que tienen, no tienen una suficiente competencia lectora como para poder tirar del resto de elementos. Dentro de las imágenes pues hemos utilizado además pues, todos los elementos gráficos que hemos podido para multiplicar los canales, pictogramas, fotografías, iconos, infografías y dibujos.
La estructura, como os comentaba, es similar en la mayor parte de las páginas para conseguir esa estabilidad en elementos que necesitan las personas con autismo y todas las personas con discapacidad cognitiva también, en particular las personas con autismo, como decía, para favorecer ese procesamiento. Y el orden, además, elegido es una secuencia geográfica que va a ir afín a ese recorrido espacial que se va a hacer a la vez que la visita y que vuelve a poder contribuir a esa misión, ¿no?, de contener una estructura estable. Como veis, esa es una página tipo de la parte del bosque de Béjar, que está señalizada en verde para marcar que estamos en Béjar. En azul sería la parte de Mata de Busaco y, como veis, la estructura es similar. Tenemos un texto a la izquierda y los elementos gráficos complementarios a la derecha, ¿vale?, con sus imágenes, sus pictogramas, sus iconos y demás. Tenemos un mapa, 2 tipos de mapa también adaptado a los diferentes entornos. Uno de ellos, dentro de lo más posible, que se parezca al entorno real que vamos a visitar. Cuando la complejidad del entorno es tal, tenemos que simplificarlo, pues como esta similitud un poco a los planos de Metro de Madrid, que son los que nos ha validado las personas con autismo y con discapacidad, que son los que han funcionado, ¿no?, para poder facilitar su desenvolvimiento. Este sería un ejemplo de una infografía, ¿vale?, donde también tratamos un poco de explicar, pues, los conceptos de las introducciones para que sean accesibles a todos ellos. El elemento diferenciador más importante, pues, está en estos mensajes transmitidos con un importante componente sensorial, como os decía anteriormente, para que la persona pueda focalizar su atención en el momento presente, en sus sentidos, en lo que está percibiendo, en la visión, la audición, el tacto, y así, pues, se genere una experiencia que les permita interaccionar y les genere un bienestar emocional, ¿no? Ahí vemos pues, que nos dice primero escucho, primero veo, segundo escucho, ¿no? Y ahí quiero centrar a que en la Excedra, pues, hay un eco que va a facilitar, pues, una experiencia sensorial importante para poder contribuir a este enriquecimiento. El otro elemento diferenciador es lo que os comentaba. Se ha considerado este perfil cognitivo de las personas con autismo, además, como elementos adicionales a los que ya se tienen como accesibilidad cognitiva general. Entonces, a todos los que ya os he contado, hemos añadido una estructuración exhaustiva de la información, mucho más intensa que en otro tipo de adaptaciones. Hemos intensificado los apoyos visuales. Veréis otras guías donde a lo mejor, pues, tenemos un pictograma o 2. Aquí hemos necesitado incluir muchos más elementos gráficos, por lo de que son pensadores visuales. Hemos prestado mucha atención a la literalidad del mensaje por sus problemas comunicacionales y el tema de los mensajes centrados en el detalle. La unidad didáctica complementaria, pues simplemente por un poco agilizar, decir que está en formato digital y en papel para que se pueda desarrollar tanto durante la visita como posterior a ella, y que también tenemos actividades, pues, para diferentes niveles de comprensión, pues más altos o más bajos. Y como tal, pues siempre tenemos una actividad, una ficha para la persona de apoyo que va a ir acompañando a la persona con discapacidad cognitiva, y después, pues ya veis, el tipo de actividad que se puede realizar. Además, bueno, pues en este proyecto, pues, se ha desarrollado, pues, con esa estructura ordenada que os comentaba anteriormente y con un equipo multidisciplinar, que también es muy importante que consideremos en estos entornos. Pues aquí ha participado la Federación de Autismo de Castilla y León como coordinadora, como diseño, ejecución y evaluación de todas las fases, la Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León realizando la adaptación del texto en lectura fácil, la Asociación Ariadna de Salamanca y la de Mundación Palencia con un comité de expertos, pues, para definir todos los apoyos visuales y recursos pictográficos, la Junta de Castilla y León, por supuesto, coordinando también el proyecto, cediéndonos las fotografías y los recursos gráficos, Autismo Valladolid, ofreciéndonos, pues, a personas con autismo para hacer las sesiones de validación. Incluso Autismo Soria nos proporcionó una persona con autismo diplomada en traducción, que fue la que ha realizado la traducción de la guía en 3 idiomas, inglés, portugués y en español. Y después un comunicador, una empresa de diseño gráfico, también sensible a todas estas adaptaciones en accesibilidad cognitiva, que fue Caché Diseño. El impacto, pues, del proyecto, evidentemente, más trasciende a todas las personas con discapacidad de tipo cognitivo, sino que tiene impacto en familiares, en acompañantes, en asistentes personales, porque les ofrecemos un recurso para facilitar ese apoyo que van a prestar a la persona.
a todas las instituciones públicas, pues que van a ser mucho más sensibles con las necesidades de incorporar estos ajustes en espacios y recursos, entre ellos los naturales, ¿no? Y a la sociedad en general, que también pues, esperamos tome conciencia poco a poco de estas capacidades diferentes. Como valor añadido del proyecto, pues simplemente mencionar esta participación de personas con discapacidad en todas las fases del proyecto, este equipo multidisciplinar, que sin ello sería imposible poder llegar a un resultado de este tipo, el enfoque innovador que os he comentado anteriormente, incorporando estos elementos sensoriales y perfiles cognitivos específicos, y luego, pues, esa concienciación social de que se necesitan proyectos de este tipo. Y ya para no enrollarme más, y ya siento un poco el tiempo que me estoy retrasando, decir que los entornos naturales y culturales como estos jardines históricos han demostrado pues, beneficios para el bienestar y la salud de cualquier ciudadano y se multiplican en el caso de las personas especialmente vulnerables, que conseguir que los entornos resulten predecibles y comprensibles podrá tener un impacto significativo en dimensiones de la calidad de vida, como es el bienestar emocional, y que en la actualidad pues, está viendo esos avances normativos que os comentaba anteriormente, pero que los avances normativos no implican cambios reales en la sociedad. Nos dicen los caminos, pero luego somos nosotros los que tenemos que andar estos caminos y para ello pues, necesitamos un poco el compromiso de todos en la sensibilización, en el trabajo multidisciplinar y en el compromiso de que estas restricciones que tenemos en la actualidad para conseguir un trato igualitario a todas las personas, pues los vamos a ir supliendo poco a poco. Y no me alargo mucho más. Muchas gracias y cualquier duda, pues encantada de resolverla. Disculpar lo rápido, es que me estaban diciendo que tenía que agilizar. Muchas gracias, Clara. Ha sido muy completo la ponencia. Yo simplemente apuntar que después de este esfuerzo grandísimo de programación y de gestión del proyecto, ahora voy a la segunda parte, cómo gestionar el producto. Yo estaba muy interesado, pertenezco a una asociación que está asociada a CERMI de mi localidad y estaba interesado en el folleto. Me he acercado a la taquilla de entrada, he preguntado por la guía adaptada, me dicen que no tienen ahí guía adaptada. Entonces, claro, cuando viene una familia y tiene alguna discapacidad, algún miembro de la familia, pregunta por la guía y no la hay, después de, repito, el esfuerzo que se ha hecho en hacer esta experiencia novedosa. Entonces, bueno, pues no podemos acceder, por lo menos a los que nos hemos apuntado al curso, a este recurso. Gracias. Hemos traído algunas guías porque se hizo una publicación limitada y todas están disponibles en la web, tanto en la... se han traído algunas físicas. Cuando se hizo el proyecto se trajeron al ayuntamiento, nosotros nos hemos quedado algunas, pero fue una publicación limitada. De todas formas, está disponible en la web. En la misma acreditación que tienes el código QR, vas al proyecto y te puedes descargar tanto la guía como la unidad didáctica. Y aquí en el propio Béjar, en el panel que tenemos ahí a nuestras espaldas, si verás, tiene el icono de accesibilidad universal abajo y en ese mismo icono, escaneando con el móvil, puedes acceder a la guía. Sí, se entregaron bastantes. Yo constato esa necesidad de acceder a ese recurso fácilmente. Ahora, precisamente, es un hándicap a una familia el meterse en los medios audiovisuales para acceder al recurso. Luego hemos traído algunas, precisamente por eso. Sí, entiendo que además pues esta concienciación social, ¿no? Poco a poco empezaremos a ver que estos recursos son necesarios, que tienen que ser suficientes y el compromiso de las instituciones pues está en crecimiento, ¿no? Entonces,
Entiendo que tiene que ver también pues, con los recursos, ¿no? Para hacer tiradas cada vez mayores y que se vayan pues, conociendo, ¿no? Que, viendo la necesidad, sobre todo, ¿no? De que hay y que son guías que, lo que os comentaba en la ponencia, están dirigidas a gran parte de la sociedad y que todos nos podemos un poco beneficiar de ello, ¿no? Con los recursos, de hacerlo más sostenible. Cada vez nos exigen que se hagan menos cosas en papel y se hagan más cosas en digital. Incluso un poco también reivindicar esa formación después a las personas que van a utilizar pues, estas guías, que necesitamos no solo que exista el recurso, sino que después pues, esas personas de apoyo pues, se puedan formar para que se utilicen de la forma más adecuada y ajustada pues, a las diferentes discapacidades o personas de diferente nivel que puedan venir, ¿no? Porque a lo mejor, pues lo he dicho, ¿no? A lo largo del ciclo vital van cambiando las necesidades y la persona que va a implementar el recurso pues, tiene que ser sensible a poder detectar en el momento concreto qué es lo que necesita una persona, ¿no? Que puede variar, mejorar con el tiempo incluso. Muy buena. Sí, vale. Buenas, soy Carlos. Quería preguntar si a mayores de la propia guía se plantea la integración de una señalética en el jardín y, en caso de plantearse, cómo se integraría con los valores históricos y artísticos del propio bien de interés cultural. Pues ahí no sé si contesto yo, contestas tú también, Sara. Sí, de hecho, hablando de señalización y lo que yo sobre todo quería que quedara como mensaje clave de la ponencia es lo que un poco insistía antes, que no podemos hacer solo un recurso aislado, sino que tiene que ser integral, ¿no? Entonces, al llegar y que falten a lo mejor algunos elementos de señalización, sí se echa de menos, ¿no? Que podamos tener una accesibilidad, un espacio adaptado completo. Pero entiendo que lo mismo, estamos un poco en esta fase todavía de transformación y que necesitamos recursos pues, para ir implementando poco a poco cada vez medidas más integrales. No obstante, a lo mejor me pueden completar. También era uno de los hándicaps que teníamos, que al estar en un BIC tú no puedes saturar, ir pegando pictogramas, frases por todo el entorno, porque sí, para ellos sería más fácil, sería un libro, pero en esta ocasión lo que optamos es por una guía y que la persona que te vaya acompañando tenga ese apoyo, tenga ese recurso y te pueda ir guiando. Intentamos que tuviera el menor impacto en el monumento, pero el mayor apoyo a la persona que tenga estos problemas, estas dificultades cognitivas. No obstante, estaba mi correo por ahí, si alguien necesita alguna respuesta posterior a procesar un poco toda esta información que he dado de forma tan rápida, sin ningún problema estoy accesible cognitiva y no cognitivamente a todos. Pues si queréis hacemos un receso de unos 10 minutillos y continuamos. Gracias.